Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa, otro podcast, otra semana más aquí en compañía de ustedes y de mis amigos Enrique Cruz, Moisés Telles, y tenemos una invitada muy especial, mi prima Catherine Rivera. Gracias Bonita. por invitarme. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Hay que mencionar que realmente siempre estás aquí, pero estás detrás de la cámara. Sí, siempre me excluyen. No, es que es la técnico. ayudo, exacto. Estoy tras bambalinas nada más. Tras bambalinas dirigiendo como toda una buena ingeniera. Así es. Exactamente. Pero para el tema de hoy yo sé que a ti te gusta mucho lo que hoy vamos a platicar y por eso te... Soy buena, pero de gustarme la verdad es que no tanto. Ok, y es que aquí en el Estado de México, en la ciudad y como en otros estados va a haber elecciones. Hay elecciones y bueno, no piensen que vamos a hablar de algún partido o de una cuestión así. ¿Cómo no? sino que siento que la cuestión de la política en la iglesia no se trata mucho y está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque como organización no debemos tener injerencia, digamos, en la política, ¿no? Está muy separado el Estado de la iglesia y eso está bien. Y qué bueno que no se utilice la iglesia, ni el estrado, ni el púlpito para hablar en contra o a favor de algún partido político. Pero a nivel personal, ya no como organización, como cristianos, como hijos de Dios, la cuestión de la política es algo interesante porque yo me pregunto, ¿será que como hijos de Dios, no como adventistas, como hijos de Dios, deberíamos de participar? ¿Debemos aspirar a algún puesto político? Por ejemplo, si yo dijera, yo quiero ser presidente municipal, quiero estar ahí porque quizá pueda tener como algunas propuestas buenas, pero ¿es correcto? ¿Cómo es la política? A ver, quiero empezar primero con Bueno, fíjate que estando estudiando un poquito acerca de esto, puedo entender que no debería de ser nuestro objetivo, pero Dios, voy a tomar un ejemplo, Daniel no era su objetivo pues ser un sátrapa, ¿no? Ser un gobernante dentro de Babilonia. Pero Dios lo encaminó, Dios lo fue llevando de modo que él estuviera en esa posición. Creo que Dios sí puede permitirnos estar en esos lugares, pero cuando Él lo propicia. ¿Cómo lo va a propiciar? Bueno, creo que eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo que es un tanto difícil. Respecto de nuestra postura, yo creo que lo que dice la Biblia es muy claro, ¿no? Debemos de respetar a nuestros gobernantes. Y algo que yo estaba pensando mucho, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios pone y quita reyes. Muchas veces en nosotros existe como una postura a favor o en contra, como bien mencionabas. Pero creo que nuestra postura debería de ser simplemente orar por ellos, sabiendo que quien los puso y quien los quitará es Dios. Bueno, esa es mi postura. No, sí, está bien. Yo tengo un conflicto ahí en ese sentido, pero quiero escuchar a mi carnal. Bueno, como cristianos, sabemos que es nuestro deber, nuestra responsabilidad, de alguna u otra manera, influenciar a la sociedad en la que vivimos. Sí. Si bien es cierto, no somos parte del mundo, vivimos en él y tenemos una responsabilidad también para con los que son creyentes como para con los que son incrédulos. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para beneficiarlos en la manera en que podamos. Los cargos públicos, políticos, gubernamentales, en el nivel que sean, pueden ayudar y contribuir para eso, ¿no? Regresando a la... ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Sirven. Sí. Agarrando el mismo ejemplo de Moy, Daniel y sus amigos, esos cuates, o sea, a Babilonia le fue muy bien por la forma en la que ellos se desempeñaban estando en esos cargos. Bueno, por Dios, mediante ellos. Sí, claro, pero porque lo hacían muy bien. Sí. Entonces, que ellos llegaran a ese puesto, podríamos decir que sí fue una manera que los usó para poder beneficiar a la gente que era incrédula. Porque hablamos de Babilonia, eran los caldeos, no eran el pueblo de Dios. Y les fue muy bien. No, Babilonia tuvo sus años de esplendor ahí, pero de los mejores. Sí. Ahora, lo que dice Moy es cierto de que sí, ellos no buscaron llegar ahí, pero ¿qué me dices en el caso de Esther? Pues tampoco, ¿no? Porque, sí. Bueno, de cierto modo, porque el mismo
Mardoqueo le dice, ¿no? Quizás para esta hora fuiste llamado. O sea, yo creo que Dios fue propiciando todo. Bueno, para es que no es lo mismo como con Daniel, como con José, que iba a ser un faraón, que era una situación de esclavos y demás, pues ni modo, ¿no? Y llegaron a estar en ese puesto, Bueno, sí. a como con Esther. Pero Esther no es que ella lo buscara, fue su tío. No su tío, perdón. A lo que voy es que su primo. el primo. plan siempre fue llegar a eso. Pero era la idea era del primo. Estoy de acuerdo. Ella ¿Se prestó? se prestó, pero Le gustó, ¿no? No sé. A lo que voy es que ahí vemos por lo menos el otro lado, ¿no? Claro. No nada más es de que pues Esa por mi fidelidad Dios me aspiración. puso aquí. A la otra, bueno, voy a buscar la manera de tratar de llegar a... Nehemías, por ejemplo, tampoco era como que lo pusieran ahí, o bueno, no lo sé. no así. sabemos de su historia. Nehemías era el copero, ¿no? Pero ¿Y Esdras qué era? ¿Escriba? No. sacerdote. El sacerdote, Ajá, exactamente. sí. Sacerdote. Y ambos estaban ahí en la corte del rey, básicamente. Sí, Sí. Ya como cautivos. Sí, es cierto. sí, pero ocupando un puesto ahí. Pero yo entre- creo que propiciado, por Dios. Ok, pero ahora va Aquí, para- perdón, para terminar, la cuestión es, la pregunta que tú haces de debemos, creo que lo que está incorrecto es debemos, porque deber suena a un sentido de obligación, ¿no? A lo mejor el deber es que, pues es que tengo que hacerlo, no necesariamente. Ahora, ¿podemos hacerlo? Sí. Hasta ahorita lo voy a dejar así, ¿no? Pero sí podemos ir y buscar un cargo político de una manera legítima que no va en contra de lo que Dios nos dice. ¿Sabes por qué? Sí, fíjate, estoy un poco de acuerdo en esto, porque cuando terminas una carrera, pues vas con miras a tener un buen trabajo, no vas con miras pues a ir a cualquier lugar, ¿no? Lo podré relacionar un poco, ¿no? Porque yo que voy a terminar mi carrera, tengo la perspectiva de ir a ocupar, no el mejor lugar, pero sí un buen lugar digno, ¿no? Pues es lo mismo, al final de cuentas es un puesto de trabajo. Además, es subjetivo, ¿no? Sí, ¿Qué es un lugar digno para ti? ¿Qué es un lugar Exacto, que es un gerente de puesto? Microsoft. Exacto. Exacto, ¿no? Creo que depende Por eso. mucho. Creo que depende 50,000 mucho de tu pesos perspectiva, diarios. ¿no? Al final de cuentas es un trabajo. Pregunta para Katy. Entonces, desde tu perspectiva, ¿está bien que ande haciendo proselitismo a favor de un partido político? Digo, porque para poder llegar a un cargo de elección popular tengo que estar afiliado a un partido. Claro. Y después de eso, o sea, me afilio y luego tengo que hacer proselitismo para ese partido como para ir subiendo, ¿no? Y poder llegar. ¿Tú qué opinas? No, está mal. Sí está mal porque, por todo lo que implica, ¿no? Actualmente sabemos que los partidos políticos, pues hay muchas cosas por debajo, ¿no? Entonces, como cristianos, yo creo que no, por todo lo que implica y por cómo está la situación en el mundo. O sea, actualmente es sí, o sea, sí te ayudo a subir, a tener este puesto, pero a cambio necesito esto, ¿no? Y ahí Pero Bueno, o sea, es que regresando a la pregunta que comentaba Freddy de si está bien hacer el proselitismo, es necesario. Si tú quieres ganar, Sí. hay que hacer proselitismo, esa es la realidad. ¿Sí entendemos el concepto de proselitismo? sí. Hacer propaganda. Claro. Decir, Claro, "Hey, es estarte promocionando, tratando de convencer a las Donde personas De que voten por ti. O sea, se suman exacto a tu ideal de pensamiento o tus propuestas, lo que tú quieras, O que que lo es lo hagas- que hacen los partidos, ¿no? o que lo hagas en favor de otra persona". También. Aquí el riesgo en realidad es porque si lo separamos, a lo mejor yo como individuo, está bien, yo lo tengo que hacer, si yo quiero ganar, necesito hacer eso, ¿no? A lo mejor, para hacer una comparación, si yo quiero convencer a alguien de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues podríamos llamarlo proselitismo religioso. Yo estoy Mostrarle yendo a los enseñar eso, pros. lo que yo conozco, lo que yo sé, para ganar ese adepto para Cristo, ¿no? ¿Qué es más importante? Sí, Claro. no, aquí la cuestión sería más bien que el riesgo de hacer proselitismo es que si yo pertenezco a la iglesia, pueden llegar a pensar que lo que yo estoy diciendo y Exacto. demás está en acorde con lo que la iglesia dice y no necesariamente es así. Exacto, ¿no? Nos volvemos, perdón, Ajá. representantes de nuestra iglesia Exacto. cuando yo adquiero una denominación. Yo Al decir yo soy adventista o yo soy cristiano, que somos representantes de Cristo, significa que todo lo que yo haga o lo que yo diga, Exacto. en teoría también está, no digo avalado, ¿no? Pero si yo veo a una persona que me está diciendo algo y sé que él es cristiano, bueno, pues está en acorde con lo que él cree. Y no necesariamente tiene que ser así, es el riesgo.
hablar, o sea, pueden tomar mis declaraciones o mis acciones como representativas de todo lo que yo creo y de lo que mi iglesia dice. Y eso es lo que no está bien, porque pues, no. Exacto, ¿no? Al final de cuentas viene a mí, no sé, pensando, cuando vas a un trabajo de igual manera, te propagan, ¿no? O sea, te promueves, muestras lo mejor de ti y al final de cuentas el entrevistador toma la decisión de si contratarte o no. Es lo mismo, si en este caso vas a ir pues para postularte como candidato a algo, tienes que hacerlo, tienes que hacer proselitismo, pero sí, totalmente de acuerdo. Lo que no tienes que hacer es ir a nombre de la iglesia adventista. O sea, tú, persona la que está hablando, tus posturas, tus opiniones, eso sí, yo creo que llevando en alto pues tu cristianismo, no tu denominación, pero sí que tu vida, que lo que promuevas no vaya en contra de lo que crees. Pero con lo que han dicho me confundieron un poco, porque por un lado dicen, no está en contra de lo que la Biblia dice, aspirar a un cargo público. Pero yo me pregunto, ¿será que al entrar yo a un partido político, los valores que ellos tienen, que a veces son antivalores porque hay mucha corrupción, muchas cosas que la Biblia sí no está de acuerdo, ¿cómo me puedo mantener yo íntegro dentro de un mundo en el que hay mucha corrupción, exactamente? Bueno, es que esa es la cuestión. Aquí estamos partiendo de dos puntos distintos. Uno fue la pregunta de si está bien o no está bien, pues la Biblia no lo condena. Eso no significa que, porque si yo encontrara un partido político que respetara todo lo que Dios dice, pues excelente, ¿no? Hay que hacer uno. Amén. Estaría fantástico. Incluso por ahí la hermana Juan menciona que los gobernantes y demás, hablando un ratito de que Dios los pone, él dice, son elegidos por Dios para que no repriman al pueblo, para que no hagan esto, no lo maltraten y demás. Pero vemos que hoy en día hay muchos también jefes o funcionarios públicos que hacen todo lo opuesto. Aquí la cuestión, si bien es cierto, nuestras creencias y muchos ideales políticos pueden converger, ¿no? Pueden ser en armonía, estoy 100% seguro que hay muchos que están en oposición. Claro. Entonces es ahí donde uno supone que conscientemente debe saber tomar la decisión de decir, bueno, pues no puedo aspirar a esto si estoy viendo, porque eso lo sabemos, no te das cuenta ya cuando estás dentro, ¿no? Desde ¿no? antes. Exacto. Sí, porque llega un punto en donde lo que comentaba hace ratito, ¿no? O sea, tanta corrupción, tanta maldad que hay en el mundo y tanto de llenarse de poder, sí llega a sobrepasar sobre otros, ¿no? Y eso es lo que está mal realmente en estas situaciones de buscar un puesto político. Porque no es o sea, no lo buscas, no te lo dan de una manera de mientras tú luchas, ¿no? Es bajo influencias, bajo cosas que tienes que hacer. Hay partidos políticos que mandan a sus propios candidatos para... Y cuando estás en campaña no hay descanso, no hay sábado, no hay domingo, o sea, estás en campaña es todos los días y tienes que poner tus recursos, tu tiempo, y no solamente tú, involucres a toda tu familia. La verdad es que es mucho esfuerzo. ¿Y cuál es el punto final? O sea, llegas al cargo y ¿cuál es el punto? ¿Hacer un mejor mundo a tu alrededor? Pues mira, en el ideal eso será lo bonito, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a lo mejor es lo que, si alguno de nuestros hermanos está en ese rol involucrado, diría, ¿no? Pues tratar de impactar de una mejor manera con lo que nosotros queremos, a mi municipio, a lo mejor, a mi comunidad y demás. Pero la realidad es que va a llegar a un punto de inflexión también con eso. ¿No? Porque es cierto, ya vimos las obras de Daniel y de sus amigos fueron buenas, influenciaron de manera positiva al pueblo, hasta el rey mismo, ¿no? Uh-huh. En esos momentos. Lo que hizo Esther, imagínate. Salvó a un pueblo completo. Bueno, o sea, fue Dios, pero a través sí. de Esther, que fue y buscó directamente al rey. Claro. ¿No? José de Arimatea. ¿Qué hubiera pasado con el cuerpo de Jesús si alguien que tenía un fuerte puesto político no hubiera ido a reclamar el cuerpo para darle una sepultura? Claro. Entonces, es cierto, o sea, en el ideal sí podemos decir, pues yo busco llegar a esos puestos para tratar de permear y de mejorar mi sociedad de entorno, ¿no? Y yo creo que es válido, pero siendo honesto, sí va a llegar a un punto de inflexión donde ya no va a ser
no va a empatar lo que uno quiere hacer con lo que la política te pide que hagas. ¿No? Esa es la cuestión. Entonces, yo estoy seguro de que sí Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros en un cargo de esos para beneficio de los demás, sí. De eso a que uno lo provoque, porque esa es la motivación, ¿no? Normalmente ahorita, ¿por qué la gente se quiere hacer político? Por el Dinero. dinero. Claro. El dinero. Por el dinero y el poder. ¿Es una razón legítima? ¿Es una razón que Dios apoyaría? Definitivamente no. Para beneficio propio, ¿no? Claro. Al final ese Exacto, no es también nuestro las- objetivo, pero... Para no trabajar y cobrar, ¿no? Las motivaciones importan al final Por de cuentas. supuesto. Entonces, no estamos en contra, obviamente, de los gobernantes, no estamos en contra de la política. Los respetamos. Como hijos de Dios, estamos muy conscientes de que hay que cumplir con nuestra obligación civil, Claro. Ujú. de ir a votar, de estar al pendiente, Pagar nuestros impuestos. pagar nuestros impuestos, exactamente, ¿no? O sea, cumplir Lo con que todas dijo nuestras Jesús, ¿no? obligaciones civiles. Dar a Al Dios César, lo que es de sí. Dios y Y al al César César lo que es del César. Claro, Y mientras lo que nos pida el gobierno no vaya en contra de lo que nos pide Dios, pues adelante. Porque esa es la situación. Imagínate un escenario así, tú eres presidente de la República, ¿no? Llegaste ahí, digamos, de manera legítima, Legítima. ¿no? Honrando a Dios en todo lo que Él te pide para llegar a ese punto. Si llega alguien o una de las iniciativas de gobierno de todos los que están acá en Cámara de Diputados y demás es, por ejemplo, aprobar de manera así ya tal cual un matrimonio Igualitario. igualitario, ¿qué haces? pues no. ¿Por qué no? Nosotros profesamos la libertad de conciencia. Sí. Es decir, no está Bueno, bien sí. que yo utilice la autoridad que yo tengo al estar en un mando público para ejercer mis ideales y mis pensamientos sobre los demás y forzarlos a que se ajusten a eso. Eso no es correcto Eso para sí. un cristiano. Pero tampoco es correcto ir en contra de lo que Dios me pide. Eso Y también. y si está en tu poder esa ley, Es a lo que voy, ¿qué ¿qué haces? haces? Sí, sobre todo porque también está la fuerza del pueblo, ¿no? O sea, hay mucha gente que ahorita ya tiene mucha libertad de pensamiento y es de ¿por qué no? Ujú. O sea, si es amor, Sí, aquí la cuestión es, más allá de lo que diga la gente, es tú sabes que tú no puedes obligar a los demás a que piensen como tú, no es correcto. Pero no está bien tampoco- que yo utilice si puedo influenciar en ellos, porque no es influenciar, es someterlos a una decisión que yo estoy tomando y ellos se tienen que ajustar a eso. Pero tampoco puedo decir en contra de lo que Dios dice. Y ya estás en un en esa dilema. disyuntiva. Exacto, en ese punto, lo que dice, son los puntos de inflexión que estar en esos cargos o en esos mandos te Lo presenta. En complica. peligro. ¿Qué haces? Claro. Y es un ejemplo de tantos que pueden haber. Exactamente. Por eso es que la recomendación es tratar de no involucrarse en eso, porque sabemos a dónde lleva. O al revés, ¿qué pasa cuando el gobierno de pronto pone una ley o una iniciativa que sí puede afectarte a ti como cristiano? O no como cristiano, sino como persona. Va a impulsar una ley que se ve que es injusta. ¿Qué deberíamos hacer ahí? O sea, hablando de los movimientos sociales, las luchas sociales, las injusticias. Dicen que cuando una ley es injusta, lo mejor es romperla, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿han estado en alguna marcha, ya sea de un partido político o de alguna manifestación? No. No recuerdo ¿Han que- participado? Yo no. de Participado algo no. así, ¿no? Visto así. Pero hace muchos años nosotros participamos en una marcha, no me acuerdo cuál era el bueno, motivo, claro. como iglesia. Antidrogas y Ándale. antivicios, alcohol, todo Ahí en eso. Reforma, Como las Prosalud, sé ¿no? dónde fue, algo Por así. allá del 2002 12, 13. o 2003. No, fue en la Hubo Ciudad de una México. Hubo una ¿no? después. Todavía ni nacían Sí, ustedes. ustedes no Pero es que de No, una no, ya. del Ángel al Monumento de la Revolución hubo una marcha igual de salud. pero esa fue la de Quiero Vivir Sana, Ajá. 2014. Pero una marcha, manifestación. Sí. No, pero esta de la que habla aquí, que fue una que se dio del Ángel al Zócalo. No recuerdo bien el año, si fue en 2002 o 2003, pero fue una mega marcha de la Asociación Metropolitana en ese momento, muy padre, en la que pues íbamos con nuestras pancartas antidrogas, antivicios, pacífica, y llegamos y la verdad es que el gobierno en ese momento
se nos dieron todas las facilidades Facilidades. y la seguridad y todo muy bien. Pero ahí no estabas protestando nada, no fue una Exacto. marcha de protesta, fue, Era a favor. fue una marcha de visibilización Ajá. y de hacer conciencia en contra de las drogas y de... Que bueno, eso es una manera de protestar. Pero, No, o sea, Pero no contra alguien. el gobierno, ¿no? Sí, exactamente. O una ley, No vas o algo. contra un ente definido. Vas en contra de los vicios. Exacto. Que todos No, estamos en contra. pero yo hablo de un movimiento social. O sea, por ejemplo, cuando dices yo estoy en contra de que, por poner un ejemplo, se privatice el agua y entonces voy a ir a marchar en contra y a exigir al gobierno que no lo privatice y ahí estás y te involucras. O pongámoslo más en pequeño, en mi trabajo yo no estoy de acuerdo con esto y empiezo a organizar a tus compañeros para hacer una huelga, para hacer una huelga y decir no, porque eso que están haciendo no está bien, ¿no? Es injusto. exacto. Es injusto. Y es que esta es la parte interesante. Humanamente, yo les puedo decir que a mí no me gustan las injusticias. Yo las odio. Claro. Sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la sociedad o aún mismo en la iglesia, las injusticias no me gustan. Y eso despierta en mí un sentimiento de que me tengo que levantar y De decir, rebelarte. ándale, decir esto no está bien y se tiene que cambiar. De revolucionario. De revolucionario, Eso exacto. es la revolución. ¿Qué tan bueno, malo, prohibido, permitido o conveniente es que como hijos de Dios andemos involucrados en protestas sociales? Y quiero escuchar a Katia. Ay, ¿por qué? Pues yo creo que no. Fíjate que pues nos tocó, ¿no? Ahora Ajá. de la escuela, hace ya varios añitos. Yo quería ir, ya estando dentro de la iglesia. ¿Y por qué no fuiste? Porque mi mamá no me dijo. Y aquí mi señor esposo, me dijo también, no está bien, ¿no? Te expones, ¿Pero tú por qué querías ir? Esa es la cuestión también. Yo en ese momento, pues por revoltosa. O sea, porque creía, por lo que había escuchado, ¿Revoltosa? Ok, revoltosa, interesante, sí, Es un sí, punto sí. interesante. Ajá, ese. sí. ¿A qué le llamas había revoltosa? escuchado, pues andar ahí apoyando al Pero movimiento. solo por andar. Porque no sabía. ¿Qué no sabías? El objetivo. Porque, exactamente, o sea, dijeron esto es injusto porque nos van a quitar el nombre, creo que de ingenieros, algo así. Ah, sí. Algo así. Entonces, yo dije, sí, no se va, mi maldita directora y bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, hoy viéndolo en retrospectiva, sí, digo, o sea, estaba muy malita en mi cabeza, porque para empezar no me había informado ni qué había pasado, ni qué era realmente lo que querían hacer, ni nada, ¿no? Entonces, era efectivamente exponerme y pasar muchas horas en el calor para... Y es algo que yo no iba a disfrutar, ¿no? O sea, ya después viéndolo bien, digo, también hubo muchas influencias ahí dentro de los estudiantes queriendo pues sacar beneficio, que también dije esto no está bien, ¿no? Y así progresivamente dije, bueno, esto no es para mí. Pero a ver, si hubieras estado bien informada y demás, todo eso, entonces lo hace legítimo para participar. No. Porque eso es lo que acabas de Sí, decir. no. Ajá, sí, pareciera. Que no estaba yo. No, fíjate que yo lo entendí. Fue moda, desde- exacto, ¿no? Yo lo entendí desde la perspectiva, sí entiendo esa parte, pero también lo entendí de que es cierto, ¿no? ¿Cuántos no están en ese tipo de movimientos? Pero simplemente por estar. No porque en verdad estén informados de cuál es la lucha por la cual están ahí. A ver, voy a poner el balón en tu cancha. Ya que hablaste. Sin mencionar nombres. ¿A ti te hubiera gustado que en cierta escuela en la que tú estabas estudiando, al ver todas las injusticias que realmente yo te creo, no, tú las viviste, o sea, Todos somos no hubiera nacido algo en ti como para decir, esto no está bien, no es posible que además en esta escuela se dé, vamos a decir nombres, en esta escuela se dé, voy a organizarme y a protestar, voy a levantarme en contra de la escuela para cambiar esto? Humanamente, sí lo llegué a pensar. De hecho, están mis papás, ¿no? Sí, vamos a hacer algo, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas te das cuenta de... Una cosa que yo me di cuenta, ese es mi punto personal, es que yo le decía mucho a mi familia, es que es ponerte a pelear con un monstruo que nunca le vas a ganar.
Es que eso es lo que se piensa, pero yo... Pero la realidad es que tristemente puede ser algo que no estoy tan de acuerdo con mi propia perspectiva, pero desafortunadamente por pensamientos así es que no hay un cambio en la sociedad. Porque es como la típica de te asaltan y dices, ¿por qué no vas a denunciar? Dices, no, es que no pasa nada, ¿no? Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso hay injusticias, hubo muchas cosas, y yo decía, pues, ¿para qué? Si de todos modos es algo con lo que nunca voy a ganarle, ¿no? Es un monstruo hablando de institución. Si supieras que se pudiera, ¿lo harías? Que hay una oportunidad de sí generar un cambio, ¿lo harías? Sí, pero de una... Exacto, tú diste la clave. Si es para generar un cambio positivo y de una manera correcta, sí lo haría. ¿Qué es una manera correcta? Ahí el detalle. Por medio de cartas. Señor director, querido sea buenito, por favor. Es que el Pero punto sí precisamente, entiendo. es que el punto de las protestas es porque... Exigir tus derechos. No, sí, pero es porque tú ya lo intentaste por la Por la vía legal. por la vía Pacífica. de la plática, ya fuiste, ya escribiste cartas, ya, y no te hacen caso. Y la injusticia sigue, entonces tienes que hacer algo que llame la atención. O sea, y para generar ese cambio tienes que hacer un movimiento de gente que esté contigo y decir, esto está mal, denunciarlo ante pues la sociedad y poder. Y obviamente Pero... el punto es que lo haces para que haya un cambio positivo, no nada más para andar de Es como, revoltoso. fíjate, ¿no? Les voy a contar algo que pasó ayer. Ajá. En alguna otra escuela en donde estudio ahorita, pues tenemos la intención como de movilizarnos y movernos pues, para que un maestro Ok. lo echen para afuera, ¿no? Ah, No. Qué bueno que no lo va a ver, espera. de eso sí he participado, soy culpable. Sí. Y precisamente la razón es lo que tú acabas de decir. No es porque nos caiga mal, no es porque, ay, no, es que no lo queremos, no. Es en reclamo a exigir una buena educación, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y en ese punto yo digo, híjole, o sea, estoy en una situación como entre que sé que quizás no está bien hacerlo, pero que dices, ¿por qué te vas a dar por algo que tú dices si es cierto? ¿Por qué te tienes que quedar callado ante las injusticias cuando el mundo, pues se supone que eres diferente? Tú no debes de permitir las injusticias. Pero considerando que, bueno, todo viene de parte de Dios, pues yo creo que... No estoy Creo de que acuerdo. estoy en medio porque... Cuando dices que todo viene de parte de esa, ¿a qué te refieres? Que los planes de Dios, pues tienen un propósito. Que hay muchas cosas que... Es que tengo que estoy en medio. Estoy en esa postura de exigir tus derechos, pero que a la vez... No hay una postura clara, Exacto. totalmente. Porque hay veces que si te dan ganas de ir y exigir. Justamente, creo que eso es lo importante. No ir a romper, o a ir porque no sabes ni qué hacer. O no sabes el por qué estás ahí. Ir con un propósito definido y claro. No digo con eso que está bien ir. O sea, ¿sí o no? Pero entiendo entiendo el punto. Sí, claro. Tú hablas lo que para ti sería, ¿no? O sea, aquí este espacio no Por eso, representa la posición es que mi de la posición organización. es esa. O sea, no tengo una posición. No, ok, está difícil, ok. A ver, ¿qué opinas de todo esto? Yo tengo muy claro que no es correcto participar de esas protestas sociales cuando se manifiestan a través de violencia. Bueno, nadie estamos de acuerdo con la actos violencia. Sí, no. de este tipo de cosas, porque al final cerrar la escuela es violentar. Claro que sí. Excuse me. Al final, ir y ¿Mande? despidan a este profesor, o sáquenlo de aquí, es una manera de violentar. Yo le preguntaría, oye, ¿agotaron ya las opciones con su maestro? ¿Hablaron con él? No. Entonces, Bueno, por estamos ejemplo, iniciando ahí. Yo en mi caso sí he tenido maestros con los que se les dijo al tutor, se habló con los altos mandos y el profe no entendió y fue ahí donde sí se escribió a lo mejor una carta de petición en donde sí pedimos que no se tuviera al profesor dentro de nuestro salón. O sea, yo entiendo, ¿no? Uno tiene que agotar las opciones cuando hay una inconformidad en algo, siempre buscando, y hablamos desde la primera como cristianos. Mi interés no solamente es beneficiarme yo. Si yo veo que mi prójimo a lo mejor está haciendo algo mal y demás, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que yo debería buscar?
también la manera de ayudarlo. Ayudarlo. Claro. Por eso le preguntaba a Mois, ya hablaron con el maestro, oiga, profe, tenemos estas inquietudes, dice que sentimos que a lo mejor no estamos avanzando de la manera correcta como viene el plan de estudios, con el temario que nos dio en un principio, queremos pedirle, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir ajustando a esto que está aquí? Nos interesan mucho estos temas que vimos, ¿cuándo los vamos a tocar? Eso sería lo correcto. No de repente llegar y tocarle a la puerta al director, es que ese profe no nos hace caso, le valemos tres, o sea, no es así. ¿No? El hecho de... Yo entiendo que las injusticias no son buenas, como cristianos sí hay que tener cierta actitud hacia ellas en el sentido de no promoverlas, obviamente no participar de ellas. De eso a que nosotros queramos hacer un cambio por eso, hay una brecha grande. No nos corresponde hacer el No nos cambio. corresponde. Yo no estoy de acuerdo. Y bueno. Y si me permiten, les voy a leer algo que encontré. La hermana Juan. No Sí. te lo permito. No te lo permito. Fíjense, viene El deseo de todas las Qué gacho, gentes, ¿no? capítulo 55, ¿sale? El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. ¿Había injusticia en los tiempos de Jesús? Sí. Sí, y mucha. ¿Jesús la veía? Sí. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Él, que era nuestro ejemplo, se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Es decir, no es bueno, lo que decíamos, no nos compete hacer este tipo de levantamientos para intentar generar un cambio en la sociedad. ¿Qué nos compete? En el gobierno, ahí dicen el gobierno. Sí, pero No, habla pero de... se refiere a la sociedad en general. Exactamente. Sí, a los superiores. Porque es a los que oprimían, es donde estaban las injusticias, ¿no? Entonces a nosotros no nos compete hacer eso. ¿Qué si nos compete llegar de uno a uno con esas personas y Darles tratar, ejemplo. exactamente, Aliviarles en medida de lo posible esa opresión. exactamente, es donde yo intervengo ante las injusticias que veo. Claro. Esa es la manera, no haciendo movimientos y levantando. Estoy totalmente de acuerdo, justamente por eso yo preguntaba hace un momento el fin, porque ahí lo que habla es de la política y de los gobiernos corruptos. Jesús no se metió en la política, Jesús no fue a querer hacer un reino en la tierra y decir van a hacer estas leyes, no. Jesús vino a consolar a la gente, a sanarla, a liberarla de la opresión del pecado. Pero cuando tú aspiras a un puesto de elección popular en el gobierno, para mí no tiene sentido porque no es eso lo que Jesús o Dios nos llama a hacer aquí. No nos llama a cambiar este mundo en el que vivimos de una manera, con una política pública. Nos llama a cambiarlo con su palabra, con su mensaje. Y como dijo lo que acaba de leer, ¿no? Persona por persona. Persona por persona. Pero, entonces, miren, mi postura es, cuando se trata de cuestiones de gobierno o así, o de política, yo en lo personal no lo veo bien, yo no creo que sea bueno irse a meter ahí para cambiar las leyes a favor nuestro o cualquier cosa, o aunque sea a favor de una mayoría, no lo veo prudente ni correcto por las palabras que acabas de leer. Sin embargo, cuando es a nivel un poco más personal, para defenderte de una injusticia o cambiar una injusticia a nivel local, mi posición es que se debe de hacer. Y les voy a platicar, porque creo que de los aquí presentes soy el único que sí ha estado en marcha y protestas. Rápidamente les platico mi historia. En mi universidad en la que estudié, hubo un problema precisamente por la calidad en la educación. Ajá. Y porque había malos manejos, como en todas las administraciones hay. Entonces comenzamos por la vía legal. Primero fuimos a hablar con nuestro jefe de carrera y nos dio el avión.
¿Pero tú lo propiciaste o Solo o solo empezó alguien ahí y tú dijiste, ¿Tú eres el Judas de Galilea de tu escuela? No puede ser. Pues bueno, miren, no sé si con orgullo o sin orgullo, pero yo junto con otros 3 amigos fuimos los que estuvieron de acuerdo? fuimos los que lo propiciamos y obviamente después contagiamos a todo el grupo, ¿no? y como es una escuela donde hay 3 carreras, pues primero fue contagiar al salón, luego a toda nuestra carrera y luego a las otras 2 carreras para toda la escuela. Pero ¿qué tal contagiar de Jesús mañana? Exactamente, ese es el final. Esa va a ser la conclusión. El asunto es que como fuimos a hablar con el jefe de carrera y no nos dio una solución, al contrario, nos amenazó prácticamente al decir que otros antes de nosotros se habían levantado y ellos se habían encargado, bueno, él junto con un grupo de poder que estaba en la carrera se habían encargado de sacarlos, ¿no? O sea, que eso nos esperaba a nosotros si seguíamos de revoltosos. Fuimos con la directora de la escuela, pero no sabíamos que la directora estaba también coludida con el jefe de carrera, porque por cuestiones políticas ellos dicen, mira, ¿quién va para ser el próximo director, ¿no? Entonces, mira, todos nosotros te apoyamos, pero cuando estés allá nos apoyas. Entonces, cuando fuimos con ella, ya fue más déspota todavía y dijo, yo no tengo nada que recibirles, nada que hablar con ustedes, váyanse. Entonces, ya nos habíamos quemado y temíamos a las represalias. Entonces, escalamos al siguiente nivel y fuimos a la dirección general de la escuela. Fuimos todos de blanco, no porque sea médico, sino porque saben que yo estudié optometría, soy optometrista, pero también al ser del área de la salud, pues nos vestimos con bata blanca y todo de blanco cuando vamos a la escuela. Marchamos de blanco, sin violencia, sin nada. Entramos a las oficinas y fue muy gracioso porque vieron que íbamos a entrar y en ese momento los de las puertas empezaban con el radio, ay, miren unos chavos jóvenes de blanco, cierren. Para cuando cerraron todo ya estábamos adentro. Y de manera muy tranquila hablamos con los que se encargan de eso, ¿no? Al enterarse ellos dijeron, pero ¿cómo es posible que hayan llegado hasta acá, que no se haya podido solucionar dentro? Entonces hablaron con la directora, hablaron con el jefe de carrera, se montó una mesa supuestamente de diálogo y cuáles son sus peticiones, hicimos el pliego petitorio, pero nada más se pasaba el tiempo y no había nada, ya se venían las vacaciones, o sea, ya se iba a acabar el semestre. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo todavía más radical. Y fue cuando yo también junto con mis otros amigos dijimos, ¿y si cerramos la escuela? Claro, como les dije, había otras 2 carreras. Teníamos otros contactos con esas carreras y entonces se tomó la decisión y se cerró. Al igual que a ti, mis papás no estaban de acuerdo. De hecho, no me dejaron estar toda la noche en la escuela. Me tuve que ir a mi casa, porque decían, hijo, es muy peligroso, qué tal que después va la policía y se los llevan, porque ha pasado, sí, ¿no? Y no querían, pero yo estaba muy comprometido con esa lucha, la causa. Ajá, sí, es que no, sí, te es identificas, injusto, sí, te pones la camiseta realmente de la situación. Y aunque yo no estaba en las mesas de diálogo, digamos que fuimos la parte como intelectual, que estaban detrás, y pusimos a gente que sabía hablar, que era inteligente, que iba bien en calificaciones en las mesas de diálogo, ¿no? Les dijimos, vayan ustedes, pero realmente los que estaban atrás, ahí viendo todo, éramos nosotros. Éramos 5 amigos. Entonces, manipuladores, muy bien. Ajá, entonces, cuando se cerró la escuela, llegaron otras autoridades superiores todavía, y a mí se me acercaron y me dijeron, bueno, ¿qué quieren para que se abra? O sea, ya, esto no puede seguir así, nada más cerramos 2 días, pero ¿qué quieren para que se abra? Y a mí me lo dijeron porque me identificaban como uno de los que estaban ahí atrás, ¿no? De los revoltosos. Ajá, sí, o sea, pero de los que podía tomar sí. decisiones. Entonces dijimos, queremos que el jefe de carrera renuncie, ¿no? Y él dijo, dalo por hecho, abran. Dije, espérate, primero con el papel en donde él fírmame. Ya renunció y entregamos las instalaciones. Y sí, tal cual, hablaron con él, le dijeron, ya fuiste. Obviamente no lo corrieron, o sea, él era un profesor ahí, simplemente
ya no tuvo Quítale ese ese cargo. cargo. Y cuando la directora se enteró, porque también la regañaron a ella, ya dijo, yo también me voy. No sé si ya dijo, también me voy, o también le dijeron, te vas, pero se quitó, se entregó la escuela y no hubo nada, no hubo robo, no se rompió ni un vidrio, fue todo muy pacífico. Cerrar la escuela ya es violentar. Bueno, voy a ir a cerrar una escuela por ahí que conozco. Vamos todos. Y gracias a Dios se logró el objetivo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que sí, porque yo le pedía a Dios, ¿no? O sea, yo era muy sincero de corazón en el sentido de decir, estoy estudiando esto y en el próximo semestre se viene lo más importante de la carrera y no estamos facultados, o sea, y la gente que está ahí no está facultada. Hicimos las cosas bien, fuimos a hablar, nos tiraron de a locos, entonces yo le pedí a Dios que nos cuidara a todos, que Él fuera viendo el asunto y al final pues eso se dio, ¿no? O sea, no nos pasó nada y se abrió la escuela, se logró el objetivo. De hecho, eso sentó las bases después para la siguiente, ya cuando a ti te tocó, porque cuando a ti te tocó yo ya era egresado, pero sentó las bases ese movimiento para que después hicieran todo lo demás, ¿no? Entonces, porque aunque siempre ha habido movimientos, en los últimos años, antes de que lo hiciéramos, no eran como bien vistos. Y a partir de nosotros, y yo se los digo, esto nunca se los he dicho, pero a mí de otras escuelas, después de eso me llamaban, no sé cómo consiguieron pero me llamaron varias veces de, oye, tú eres el que... el revoltoso de allá, el que cerró la escuela. Sí, y yo así de, ¿quién te dio mi número? ¿No? Y me decían, es que fíjate que hablamos de tal escuela y también queremos hacer eso, apóyanos, ayúdanos, dinos cómo. Y yo les dije, no, o sea, yo no me dedico a esto, yo soy un estudiante bien y nada más lo hice por la escuela porque conozco las causas, pero no voy a irme a meter de revueltos allá. Les digo, no sé quién les pasó mi número, sí me asustó, pero después de eso ya me tranquilicé. Hubieron otros movimientos después, yo ya no me involucré porque, como dice Katy, yo no estaba bien informado y no creía ya en las causas. Después se me hizo como un pretexto para no tener clases, ¿no? Pero en su momento yo sí luché y entonces con todo esto yo digo, bueno, no pretendo ir al gobierno a cambiar, no pretendo ser presidente municipal o ser un diputado o ser un senador. Ya te íbamos a lanzar, ¿no? Pero si en mi trabajo, por ejemplo, hay una injusticia, no puedo quedarme callado o aceptar y decir, bueno, sí, es que Dios quiere que así sea, pues está bien. No. Te cambias de trabajo. Es que a veces no es tan fácil. Mira, por ejemplo, te voy a poner, imaginemos que tú en tu trabajo hablas con el jefe y le dices, yo no voy a venir a trabajar el sábado. Y dices, sí, está bien, no hay problema. Y después pasa que te quieren como... Tienes algún problema y te sacan. No has venido a trabajar en 10 años los sábados. Y por eso te vamos a correr. A ver, espérate, era un acuerdo, no es que yo haya faltado sin que tú supieras. Pero no me importa. Te corremos y no te liquidamos y te vas. Tus derechos, porque esa es la otra cosa, tienes derechos y tienes una constitución que te protege y tienes instancias a las cuales ir y no me voy a cambiar de trabajo ni voy a aceptar ese despido solo porque tú lo dices. Voy a utilizar las leyes para defenderme legalmente. Pero, Sí, o sea, puedo hacerlo, ¿no? Mi actitud ahí, al menos yo de manera personal, no sería esa. Ok, pero... ¿No? ¿Por qué? Porque, insisto, lo que vimos ahorita respecto a lo que hacía Jesús, primero con el gobierno, después a nivel local, dices tú más chico, en la iglesia. ¿Cómo era el sistema que manejaban los judíos en los tiempos de Jesús de la iglesia? ¿Era corrupto? sí. ¿Hizo algún tipo de levantamiento? Porque esto que acabas de comentar, se presta que si yo sé que en mi iglesia hay algo así, entonces, de manera legítima y justa y con bases bíblicas, puedo levantar y decir esto que está haciendo la iglesia a nivel de administración está equivocado. No. Hay que cambiar las cosas. Y hay por ahí un par de personas que están intentando hacer cosas así. ¿Es correcto? No, eso no es correcto. No, ¿Por qué no? ¿Por qué con la escuela sí? ¿Por qué con la iglesia no? Porque no es porque sea la escuela o porque sea la iglesia, sino porque administrativamente o organizacionalmente la organización que tenemos es dada por Dios. Por eso, pero está haciendo las cosas mal.
No, pero Pero pues al final la institución Pero- que está formada por la escuela también, de una u otra manera Dios dispone que todo eso esté así. es que, o sea, si hablamos de los aparatos que regulan, o sea, es como todo. La Constitución es de las mejores, ¿no? Que hay en el mundo. ¿Y por qué hay tanta injusticia y corrupción? Porque no se aplica. No hay que cambiar la Constitución, hay Sí, que claro. aplicarlo. Es lo mismo. En la escuela y todo tiene todas las cosas para que funcione bien. Si no funciona bien es porque alguien no lo está haciendo funcionar Claro. bien. No te levantas en contra de la estructura, te levantas en contra de las, voy a decirlo así, de las personas. Aquí Te lo voy a poner así, si yo supiera, por así decirlo, ¿no? Que en mi misión o mi asociación, no he hablado de la iglesia como general, ¿no? Sino en mi asociación a nivel más local, yo supiera que están haciendo mal manejos de los diezmos, dejo de diezmar porque no voy a protestar de que usted no está mal, que es un mal manejo. que no les ocupan para lo que se debe de hacer, que sabemos que hay que pagar a los ministros. ¿De qué? O sea, pon un ejemplo en concreto. No sé, lo están utilizando para pagar algún otro tipo de servicio. El diezmo todos sabemos muy claro para qué es, para qué se debe utilizar. Sí. Para los Y yo ministros. sé que lo están utilizando para financiar otro tipo de cosas. Porque la iglesia está muy estructurada en su economía, está muy estructurada en los ingresos, en cómo se deben de distribuir. Pero resulta que a lo mejor hizo falta para algo y se les hace fácil o se les hizo fácil a mi misión decir, pues aquí hay de los diezmos, de ahí vamos a agarrar para allá. Yo creo que en ese sentido, si tú ya viste que fue eso, podrías escribirle a los dirigentes de la misión asociación y si no a ellos, a los que vienen más arriba de la división. Bueno, por eso, y si no tengo respuesta, no pasa nada, que me levanto movimiento para dejar de diezmar porque están haciendo mal uso de mis diezmos. No porque... ¿Es justo? No porque En teoría sí sería justo, ¿no? pero es que es difícil que, por ejemplo, si tú presionas a los niveles más altos, no te hagan caso. Bueno, uno pensaría eso, pero tú ya lo viviste. Exacto, yendo a los niveles más altos no tuviste Escalate y escalate y... Y no y siempre. llegó hasta Te arriba hicieron y caso, fue, pero no la pero fue respuesta hasta fue que cerraste, satisfactoria. fue Es a hasta lo que que voy. cerraste la escuela donde tuviste Exactamente. respuesta. O sea, nosotros, o por el ejemplo que pone Sí. Quique, podríamos hacer lo mismo, pues cierro la iglesia, que nadie No, diezmo. diezme, que nadie ofrende. Y hasta que se nos compruebe que realmente están usando el mismo para empezar. Y Exactamente. entonces, ya. Ok, lo puedes hacer, pero entonces ahí... No, aquí la pregunta ¿es correcto hacer eso? No es correcto, lo puedes hacer, pero ahí, mira, no le estás haciendo un mal a la iglesia. Te estás haciendo mal tú porque el diezmo y la ofrenda Es lo mismo. es fidelidad a Dios. Ahí es a lo El que voy, principio es el principio mismo. Exactamente. No, porque Dios sabiendo Ya todas las entendí. injusticias que había en la iglesia pero de su espérate, tiempo, y si jamás en lugar de con eso. hacer eso puedo hacer otra cosa, que eso sí lo han hecho hermanos de la iglesia, tan fácil, no lo doy en esta asociación. Si el problema es en la asociación, lo doy en otra, no dejo de cumplir, no, y lo doy en otra. Lo que Sigue estando mal. Sí, claro, pero- porque lo que compete es lo que dijiste primero. Yo tengo que reportar si esa situación, la tengo que dar a conocer. No me corresponde a mí que se haga ese cambio que se busca, porque al final yo tengo que diezmar y ya Dios Bueno, sabrá con los demás. cómo, ahora ¿no? ahí entra otro criterio. Ahí no es una injusticia contra mí. Yo estoy cumpliendo con Dios. Dios les demandará a ellos. Pues yo te puedo decir que es una injusticia contra la fe que uno hace, Sí, contra claro. lo que uno está haciendo. sí, pero no contra mí. Porque Dios Pues- lo que me pide es O sea, es yo que esa dé, es tu perspectiva, más no pero que esté al tanto Podríamos de lo decir que que, pasa. pero violenta las conciencias de los hermanos al saber que te están diciendo algo que no es así. O sea, sí, Sí. pero... Que tú lo estás dando con un fin Sí, porque al final y que ese damos- fin no es el Exacto. que se Miren, Damos al un final yo creo que el ejemplo. ejemplo de un movimiento que puedes generar cambios es como el que hizo los reformistas, Lutero. Lutero no se buscó un grupo de gente para decir lo que dice la iglesia está mal. ¿Él con qué alegaba? Pero sí se pronunció en contra de las prácticas Claro, de la iglesia. sí, porque él dijo, Dios dice esto. Pero él no dijo, necesito que lo cambien, quiero que ya no sea así. De hecho, sí Deben se- de cambiarlo. Él hizo su... A ver, lo que la iglesia dice es esto, pero Dios nos dice esta cosa. ¿Nosotros qué debemos hacer? Lo que Dios dice. Eso quiere un cambio. Sí, pero algo es que él no buscaba realizarlo. Él buscaba que los creyentes entendieran que era lo que realmente Dios estaba pidiendo. Claro, pero ¿No? para que hubiera el cambio. Pero Claro, no en para- forma de protesta, o sea, no usó la Exactamente. violencia, no juntó gente y dijo, vamos No. a acribillar a la iglesia, a todos los sacerdotes y todo eso para poder, Pero es que no estamos hablando de violencia aquí. No, es que... Pero es que a eso te que tú lleva. dices que fue muy pacífico no fue tan pacífico. Sí fue No es pacífico. cierto, no.
No, o sea, porque sí, de una manera estabas violentando. ¿Qué culpa tienen los muchachos que a lo mejor no quieren estar involucrados en eso? Los dejaste 2 días sin clases. Y expuestos, ¿no? La realidad es que sí te expones a un montón de cosas en ese tipo de circunstancias. Exactamente. Por mucho que no diga yo le pedí a Diosito, pues sí, pero no todos tienen la fe que tú tienes, carnal, ¿no? Más por lo que dijo Katy, ¿no? La historia que nosotros conocemos de que muchos de esos revueltas de estudiantes no han terminado muy bien, que digamos. Exacto, por eso es que la realidad que comentaba Katy hace ratito, que dijo que es verdad, nuestra concentración no debería estar en hacer cambios aquí. Porque al final Aquí de cuentas, para vivir mejor aquí. Hay que Porque hacer no cambios estamos aquí. orientados a vivir aquí. Al No final- pretendo, no debe ser, perdón, nuestro propósito principal vivir aquí bien. Aquí aspiramos. Al Al cielo. cielo. Y a que quién se vaya con nosotros. Todos los que podamos. sí, porque al final de cuentas las injusticias siempre van a existir mientras vivamos aquí. Exacto. Mientras el pecado exista, mientras la mente del ser humano esté corrompida, va a existir el pecado. Y no habrá No. manera humana de poder terminar con eso. No voy a ir a hacer un plantón ahí al Vaticano de no es cierto, el verdadero reposo es el sábado, no el domingo. Amén. ¿No? ¿Va a generar un cambio? Pues no. No. Pero imagínate si hicieras eso muchos verían y por lo menos dirían, ¿qué onda? ¿Cómo que el sábado? ¿Por qué? Tal vez, pero no es la manera de hacerlo. Fíjate que estuve leyendo un poco de eso. La iglesia tiene no una postura, sino unos consejos como tal que recomienda respecto a estas situaciones. Y ahí se comentaba también acerca de las protestas digitales, no solo las sociales. Las declaraciones que nosotros también hacemos a través de redes sociales respecto a política o no política y demás, también influyen en los demás y hay que tener cuidado con lo que uno publica porque puede tomarlo la gente en representación de lo que yo creo que contamos al principio o de lo que yo profeso. Es que sí. ¿No? Entonces, a lo que voy es que luego nos enfocamos mucho en ese tipo de situaciones administrativas meramente, ¿no? Y no hacemos lo que nos toca. Exacto. Y cuando son de perdemos manera- vista lo que Es es verdad. importante. Cuando son de manera personal, por ejemplo, ahora que está muy de auge esto del acoso sexual y la violencia contra la El mujer, feminismo. que creo que por eso me invitaron, Para que no piensen para que limpiar somos sus nombres. de aquí en 10 programas. No, Ahí recuérdenme. Por ejemplo, cuando vi una página en donde se hacen como denuncias de chicas que han sufrido violencias por parte de líderes de la iglesia. Entonces, que llegaron al pastor y que más allá y que no se hizo absolutamente nada. Entonces, Ay, no, acabas de tocar un tema bien Sí, difícil. ahí es complicado. Sí, no, mira. No, es que es complicado, mira, no es que no lo queramos hablar, pero hay muchas cosas que ahí influyen. Yo no sabía, digo, no me sorprende, pero no, más bien yo me iría más a la participación de nuestras niñas jóvenes en cuestiones de feminismo, por ejemplo, que también no quiero tocar muy profundamente, pero al final es una protesta social. Sí, y que al principio es el mismo. Debemos estar enfocados más en otras cosas. Sí. Si queremos cambiar realmente nuestro entorno, necesitamos hablarle de Dios a las personas que nos rodean. sí. Exacto. ¿Quién es el único que va a poder regenerar nuestro carácter? Dios. Tendido hacia la maldad, hacia hacer a dañar a los demás. Y que como dijeron hace rato, la realidad es que en esta tierra no. Bueno, hablando de toda la sociedad, esta tierra no va a mejorar. Esta tierra va a ir cada vez a más y más injusticia. Sí, claro. Y si nuestra lucha es por las injusticias de este mundo, pues es una lucha en vano. Es como Nuestra- dijo Freddy, ¿no? La constitución es buena, ¿no? Sí. Hay tanta injusticia porque la gente no lo cumple, lo mismo. La ley de Dios es buena. Hay mucha maldad porque nadie quiere obedecer la ley de Dios. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Motivarlos a que amen a Dios para que entonces, al nosotros estar involucrados y obedeciendo esa ley, va a ver lo que vemos. Es que mira, ¿por qué se dan esas cosas? No es que no queramos ver o queramos ocultar. Sabemos que dentro de la iglesia y de cualquier organización se dan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Claro. Y como seres Con humanos cometemos pecados y somos malos y mucha gente de la que está dentro de cualquier iglesia no está convertida. Sí. ¿no? O Sí, sea, no está forman cerca parte de Dios, de, totalmente. pero no forman, y qué triste. Forman parte de la y qué triste. institución, pero No negamos no que de- eso pase, Sí, tristemente sí pasa y no debería ser, pero bueno, no nos compete hablar de eso. Y es desde siempre, ¿no? No necesariamente no están convertidos, llega un momento en que se alejan de Dios. Está Saúl.
Saúl fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Terminó en los últimos días yendo a consultar adivinos. Sí. Cuando uno se aleja de Dios puede pasar lo que Mil menos cosas. creíamos que pudiera suceder. Aunque estés dentro de la iglesia. Sí, Sí, claro, hablamos sí, del sí, pueblo soy de Dios. consciente bastante de eso, ¿no? ¿No? Pero, Entonces, pero bueno, como decía Fred, Sí. eso no es un tema relacionado a lo que estamos platicando ahorita. Porque hablamos de protestas, hablamos de Protestas. movimientos, de Pe- sumarse. Pero, por ejemplo, yo Pues- sí quiero que tú me digas tu postura ante la protesta feminista. Que dentro de la iglesia respetamos a todas nuestras hermanas o hermanos que estén de acuerdo con eso, pero cada uno tiene su opinión y aquí se respetan todas las Sí. opiniones. Y yo quiero saber tú como mujer, ¿qué opinas del movimiento, que ese movimiento entre la iglesia? no, O la participación de mujeres Sí. de la iglesia en esos movimientos. yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, pues yo siento que son movimientos como egoístas. Siento Interesante. que son movimientos egoístas porque solo defienden como cierta parte de una sola cosa, ¿no? En este caso, pues las mujeres y algunas niñas, ¿no? Entonces yo veo el mundo en general y hay muchas más injusticias por las cuales se pudiera luchar tal vez, ¿no? Si es que estaría bien las protestas, pero no, o sea, como decíamos hace ratito, ¿no? El participar en eso no va a ser un cambio, porque las injusticias, la maldad y todo eso va a ir en aumento. Sí. Y no hay un punto de, no, pues ya no van a ser malos, o sí, el gobierno va a cambiar, porque va a dejar, al yo manifestarme, pues va. Bueno, y ya para finalizar, entonces, voy a dar mi conclusión personal. Después de haber vivido lo que ya les platiqué y obviamente ya con los años de experiencia y la madurez, tanto en la vida como en Cristo, en la vida espiritual, he entendido que si voy a colocar mis esfuerzos en protestar por algo, mejor los voy a enfocar en la predicación del Evangelio. Porque este mundo no nos puede ofrecer más que destrucción, enfermedad, Exacto. pecado. Por mucho que yo pueda hacer por mejorar, no va a hacer nada. Entonces, ¿qué sí es importante y es a lo que estoy llamado a hacer? Predicar el Evangelio. Y de manera personal, las injusticias no me gustan, pero entonces de manera personal voy y hago lo que puedo con la persona para aliviar esa opresión, la opresión del pecado, presentándole a Cristo, y también la opresión de las necesidades que pueda tener, en lo que yo pueda ayudar. Y ahí tenemos a los migrantes, que son tan maltratados por su estatus, por todo eso. Puedo hacer algo yo por ellos, puedo acercarme, puedo darles alimento, puedo darles ropa. Y de la misma manera con gente a nuestro alrededor, nuestra comunidad, nuestra familia, eso es lo que sí podemos hacer y además somos llamados a hacerlo. Y bueno, en cuanto a las demás injusticias, pues esa es una cuestión personal. Sabemos que cada hermano puede tener su posición oficial. Estos temas son Personal. a su posición personal, claro, y quien esté de acuerdo que diga, no, sí hay que cambiar y todo, está bien, y quien diga que no, también está bien. No pretendemos imponer ningún pensamiento, ¿no? Claro. ¿Tu conclusión? Pues sí, yo finalmente podría sumarme a lo que tú comentabas, que nuestros esfuerzos se centren más en la ganancia de almas, ¿no? Toda la gente allá afuera está muy necesitada, está padeciendo de injusticias, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. No necesitan una revolución, necesitan a Cristo en su corazón. Presentémosles a aquel que nos puede ayudar a encontrar la solución a todas nuestras grandes problemáticas. Amén. Sí, igual, yo creo que para poder hacer un cambio, como tú decías hace rato, es necesario pues conocer a Dios, ¿no? Dios realmente te va a cambiar la vida, te va a liberar de todos esos pesares, y a lo mejor lo que ves como injusticia es una oportunidad también para crecer con Cristo y para acercar a otros a Cristo, ¿no? Bueno, pues ya, se comentó prácticamente todo, ¿no? Hay cosas más importantes en las cuales poner nuestra atención. Sabemos que este mundo al final va a perecer, va a desaparecer, va a ser destruido. Necesitamos alcanzar a todas las personas que podamos para que ellos sean salvos. Y Entonces necesitamos, como ya mencionaron, concentrar nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestro conocimiento, esa hambre a lo mejor de la maldad que vemos, de la injusticia, esa impotencia, mejor concentrarla y convertirla en esfuerzos para ir a alcanzar a esas personas.
Si queremos realmente tener cambios significativos en nuestro entorno, ya lo bien lo dijiste tú, apoyemos al que podamos, al que vemos necesitado, y al opresor y demás presentémosle también la palabra de Dios. Exacto, donde quiera que nos encontremos, ya sea en un puesto político, ya sea en un trabajo importante, ya sea en el trabajo que requiere, no sé, una limpieza que no es para nada denigrante, hacer todo para la honra y gloria de Dios. Claro, bueno, ya ahorita quiero aclarar también que dentro de la iglesia si hay cosas que no nos parecen, no es bueno el levantarse, no es bueno el organizarse ni para sacar a un pastor, ni para nada. La iglesia es de Dios y la dirige Dios. Somos humanos, nos equivocamos y personas hacen cosas malas y puede ser que alguien no esté haciendo las cosas bien en tu iglesia o lo que sea, sí, pero la iglesia sigue siendo de Dios y ninguno de nosotros somos quien para levantarnos en contra. Si nos levantamos, no nos levantamos en contra del pastor o del hermano, nos levantamos en contra de Dios. Y eso es todavía mucho peor, mucho peor, y eso no está bien. Sea lo que sea mejor, pide por esa persona que está haciendo mal. Así es. Acércate a esa persona y acércate tú más a Dios. Mejor, cualquiera que crea estar firme, mire que no caiga. Tú crees que lo estás haciendo todo bien y te estás fijando en alguien que no lo está haciendo, mejor hermano, fíjate en que tú mismo no caigas. No vaya a ser que siendo tú predicador para muchos, después vengas a ser condenado, ¿no? Por intentar hacer un bien, por decir es que las cosas se tienen que hacer bien y lo tengo que decir, al rato termines perdido. Tener cuidado porque así es como se nacieron los movimientos disidentes. Con conformidad dentro de la organización y administración de nuestras iglesias. Y sabemos que los movimientos disidentes no son movimientos que Dios ordena. Exactamente, movimientos disidentes, ese es otro tema para otro podcast, otro episodio, pero es cierto, así nacieron y todos conocemos que hay infinidad de movimientos. No caigamos, miremos a Cristo, no alrededor, y hagamos su voluntad. Amén. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Adiós.